Buen día, profesor. Ya podemos iniciar. Buenos días con todos, buenos días con todos y con todas, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio ahora a la clase número 2 de actualidad internacional. Deme un segundo, por favor, para compartir las diapositivas y comenzamos. Bien, espero que se encuentren muy bien todos y todas. Vamos a continuar con lo que iniciamos la sesión anterior, el sábado pasado, en el que empezamos a hablar sobre este concepto central en el estudio de la política internacional que traigo de las relaciones internacionales, que es el de sistema internacional. Si bien recuerdan, empezamos hablando de este concepto como una especie de herramienta de análisis bastante útil que nos llevaba como a dar cierto orden o dar cierto sentido, hacer cierto orden de lo que es la política internacional, que es bastante compleja. Hay una serie como de diversidad de actores, procesos en marcha, que a veces es muy difícil como de comprender, porque son tan variados, son tan complejos, y eso puede ser bastante abrumador, sobre todo para quienes observan la política internacional de manera constante y diaria. Entonces, el sistema internacional lo que sugiere es que podemos entender la política internacional como si fuera un sistema, en función de que existen distintas unidades que están estableciendo relaciones entre sí forman una configuración específica, ¿no? Que es un tipo de aproximación bastante usual en ciencias sociales. Perdón, creo que tengo un problema con la cámara. Dame un segundo para arreglarla. Otra vez, todos los días tengo siempre problemas con esta cámara. Deme un segundo, estimado, sí. Voy a salir y voy a conectarme para que pueda funcionar bien. Deme un segundo y les pido disculpas. Ahora sí, perfecto. Bien, les iba comentando entonces que el, el sistema internacional es una categoría que nos hace o nos ayuda a entender mejor la política internacional y vimos que había algunos elementos centrales para entender esta aproximación, muy usual en ciencias sociales, que es la de primero hablar de las unidades o actores del plano internacional, luego las relaciones que establecen entre ellas, que vimos podían ubicarse en un continuo entre cooperación y conflicto. Y luego hablamos de órdenes, ¿no? Y los órdenes que emergían a raíz de estos procesos, de estas interacciones, y en función también de las características de los actores o las unidades. Vimos que habían órdenes que podían emerger en función de cómo estaba distribuido, concentrado el poder a nivel global. No hablamos de órdenes bipolares, multipolares, unipolar. Y hablamos también de órdenes en función de instituciones, que es de lo que vamos a hablar más la próxima clase, y también órdenes en función de ideas. Em, el día de hoy voy a continuar con esta discusión y voy a profundizar un poco más en actores nuevamente, pero en actores que se encuentran o que son diferentes al Estado, que vamos a englobar en la categoría amplia de actores no estatales. Y esto porque es importante observar el rol de estos otros actores que por lo general tradicionalmente han sido relegados en los análisis de relaciones internacionales, en tanto se considera que los estados son los actores más importantes del sistema, ¿no? Es una idea que enfaticé mucho en la clase pasada, que les decía también hace sentido hasta cierto punto porque los estados son los actores más poderosos, los que mayor ratio de supervivencia tienen por lo general frente a otros, los que pueden por lo general materializar sus intereses con más facilidad, con más frecuencia, pero eso no significa que no existan otros actores que eventualmente puedan condicionar también y limitar el comportamiento de los estados. Entonces vamos a hablar de estos actores y voy a hablar en general de, por ejemplo, empresas transnacionales, ONGs internacionales, grupos de crimen organizado y grupos terroristas. Podríamos hablar de otros más, pero creo que estos cuatro son actores muy importantes en la política actual. Los podemos observar, de hecho, ahora en el día a día, cuando uno observa las noticias. Y vamos a tratar de explorar cuáles son sus intereses, lo que los motiva a actuar en el plano internacional y con qué capacidades cuentan. Y cómo en algunas ocasiones pueden limitar o dificultar el escenario para los actores más poderosos que son los estados, ¿sí? Y para entender mejor el rol de estos actores no estatales y cómo se han vuelto tan poderosos, es importante hablar de un proceso central que tiene
de hecho mucha relevancia hasta el día de hoy, de hecho está en curso todavía, y que es el proceso de la globalización. Seguramente del que han escuchado, leído bastante. Em, en relaciones internacionales solemos hablar de la globalización como una especie de proceso de largo plazo que ha ido alterando las condiciones del funcionamiento del sistema internacional. Es un proceso además movilizado por los propios agentes o los actores internacionales, y que ha facilitado de alguna manera la aparición de un sistema internacional mucho más interactivo, mucho más complejo también. Y una idea que espero pueda verse a lo largo de esta presentación es que la globalización ha tenido definitivamente, o su efecto más importante ha sido el de incrementar de manera significativa los procesos o los flujos de interacción o de intercambio entre los actores internacionales, básicamente por el desarrollo de la tecnología, y por ejemplo el de las telecomunicaciones o del transporte, que permiten ahora que los actores a lo largo del sistema internacional puedan establecer puntos de contacto con mayor frecuencia y de manera permanente. Es muy importante mucho de esto, sin contar necesariamente con la autorización o el permiso o la anuencia de los estados, ¿no? Que, de acuerdo a la definición que vimos la sesión anterior y también lo que vimos en ciencia política, buscan tener el control del territorio en el que ellos ejercen autoridad. Buscan controlar de alguna forma también las fronteras, ¿no? Nacionales, ¿no? Y de alguna forma monitorear o vigilar qué es lo que atraviesa esas fronteras, qué ingresa al espacio nacional y qué sale de él hacia afuera, ¿no? La globalización ha ido debilitando significativamente esa capacidad de los estados, los ha hecho mucho más fáciles de atravesar, ¿no? Los ha vuelto porosos también, suele decir la discusión. Em, Ahora los agentes privados, como usted o como yo, podemos participar de alguna forma en procesos internacionales con mucha facilidad y sin contar necesariamente con el permiso del Estado, ¿no? Lo cual sugiere, de alguna manera, que los estados cada vez más van perdiendo este poder de autoridad soberana interna, y están cada vez más siendo atravesados por procesos que no pueden manejar, no pueden controlar. Esto incluso lleva a una discusión muy interesante actual en relaciones internacionales de que estamos progresivamente transitando hacia un nuevo tipo de sistema internacional en el futuro, ¿no? Quizás un sistema internacional ya no moderno, sino postmoderno, en el cual la soberanía vaya perdiendo como valor, no solo como idea, sino como una realidad, ¿no? Y más bien el mundo está empezando a transnacionalizarse con mayor intensidad y frecuencia, ¿no? Y creo que el día de hoy, observando los avances tecnológicos, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial y demás, uno puede creer que probablemente estemos tendiendo hacia ese proceso, ¿no? Pero bueno, es especulación hasta el momento. La globalización es un proceso caracterizado, como decía hace un rato, por el desarrollo de un incremento de las relaciones, los procesos o puntos de interacción o de contacto entre los actores internacionales, ¿no? Em, Cuando observamos estos procesos, vemos que hay un interés por parte de los actores de establecer una relación con otros, ¿no? Por ejemplo, para poder cooperar en materia económica, que es uno de los rasgos más usuales de de la globalización, ¿no? Su dimensión económica, ¿no? Vemos una expansión progresiva del mercado a nivel internacional, porque los actores ahora tienen capacidad de poder establecer estos intercambios, por ejemplo, vender o comprar con otros actores que se encuentran más allá de su espacio geográfico más próximo. También vemos muchísima cooperación en el ámbito social o también en el plano político, lo cual sugiere que se va generando una relación de cooperación, para hablar de la segunda dimensión del sistema que vimos la clase pasada, que luego genera una relación de interdependencia, que es también un concepto muy discutido en relaciones internacionales. Los actores en el sistema internacional buscan cooperar en torno a un asunto X específico, ¿no? Y para eso establecen ciertos acuerdos, cierto entendimiento, que llevan finalmente a que uno desarrolle una relación de interdependencia frente al otro. Es decir, yo dependo de alguna forma del otro para poder lograr este objetivo en común que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en una relación económica, la firma de un tratado económico,
independientemente de su nombre o su contenido, implica que yo voy a confiar en el otro, en que el otro va a cumplir su parte del acuerdo, el otro también confía en mí. Y de alguna forma, al establecer esa relación de confianza, también estoy generando una relación de dependencia frente al otro, ¿no? Ya no dependo únicamente de mí mismo para lograr mi bienestar, sino también dependo de lo que el otro vaya a hacer. Para la escuela realista en relaciones internacionales, los estados, por ejemplo, son muy renuentes a establecer relaciones de interdependencia y más bien prefieren mantener su autonomía frente a los demás. Y si tienen que cooperar con otros actores, buscan hacerlo lo menos posible, ¿no? Porque buscan no depender de otros, ¿no? Mientras que otras lecturas de corte más liberal, por ejemplo, sugieren que sí, los estados están inclinados, volcados a cooperar y a establecer relaciones de interdependencia porque ven un beneficio bastante grande en eso, ¿no? Entonces, sí, observamos que, por ejemplo, a lo largo de la historia, las distintas sociedades a lo largo de los distintos continentes empiezan a establecer estas relaciones de interdependencia económica y esto hace finalmente que el sistema internacional esté mucho más integrado, ¿no? Si en el pasado teníamos pocos flujos internacionales, el día de hoy pues son montones y que se dan además de manera simultánea, ¿no? Lo que vemos el día de hoy, el proceso de globalización actual, es por supuesto el resultado de muchos siglos de evolución de esto, ¿no? Y de hecho podemos hacer referencia a las primeras interacciones o contactos, por ejemplo, entre sociedades europeas, asiáticas o América, ¿no? Y que de alguna forma sugerían que ya se empezaba a generar este proceso de interacción global, ¿no? Ya no estábamos pensando únicamente en términos nacionales, ni siquiera regionales, sino también extrarregionales, por así decirlo, ¿no? Eventualmente con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, la navegación, eventualmente la revolución industrial en el siglo XVIII, ¿no? Estos flujos intercontinentales, vamos a llamarle, empiezan a ser mucho más activos, mucho más intensos y empieza a fluir con más facilidad a lo largo del mundo bienes, servicios, capital, tecnología y por supuesto también personas, individuos que empiezan a desplazarse de un lado a otro, ¿no? Lo cual hace que, nuevamente, reitero, la política internacional sea mucho más intensa o interactiva y más compleja. ¿M? Esto no es un proceso o es un accidente. Esto más bien responde a decisiones deliberadas por parte de, por ejemplo, los estados o, por ejemplo, empresas u otro tipo de actores que buscan justamente crear estos vínculos o estos lazos. Definitivamente aquí hay un apoyo importante por parte de la revolución industrial, el desarrollo, por ejemplo, de la navegación, como decía, o de las telecomunicaciones, que facilita esto, pero claramente hay un interés también de parte de, por ejemplo, los estados y las élites que los gobiernan, de construir estas relaciones a nivel intercontinental, ¿no? Por ejemplo, las potencias europeas siempre han estado muy interesadas en esto. En el siglo XIX, por ejemplo, se ve un impulso mucho más grande, sobre todo por parte de las potencias dominantes en Europa, de crear y fortalecer más sus vínculos de cooperación económica y política, pero también empezar a establecer redes mucho más sólidas y más institucionalizadas con otras regiones del mundo, ¿no? Muchas veces esto iría por una vía, por supuesto, más institucional y en otras ocasiones la expansión de estas redes iría o se ampararía más bien en el uso de la fuerza o de la violencia, por ejemplo, para buscar integrar forzosamente a otras sociedades de otras regiones a este creciente sistema en expansión, ¿no? Algo de esto vimos en la clase anterior de ciencia política cuando hablaba de la expansión del Estado hacia África o hacia Asia, ¿no? Durante el siglo XIX, ¿no? Y la colonización contribuyó a eso, ¿no? A integrar forzosamente a estas sociedades que se encontraban en estas regiones, a este creciente sistema en expansión, ¿no? La globalización tiene un lado bastante positivo, lo pueden ver así, ¿no? Facilita el intercambio económico de personas y demás, pero también tiene un lado negativo, ¿no? La globalización también ha permitido, por ejemplo, que enfermedades se puedan propagar con mucha más facilidad y que sean más difíciles de contener a nivel global, ¿no? La pandemia que sufrimos hace no mucho se vio en gran medida también potenciada por los flujos de interacción que ya estaban establecidos desde hace mucho tiempo, ¿no?
También actores internacionales, vamos a ver en un rato, como el crimen organizado o como el terrorismo, utilizan la globalización y hacen uso de ella para, por ejemplo, poder llevar a cabo sus actividades ilegales o sus ataques o sus atentados en puntos en los que antes hubiera sido muy difícil imaginar a lo que hubieran podido llegar. Por ejemplo, el terrorismo, lo vamos a ver en un rato, da un salto importante durante la Guerra Fría y se internacionaliza en gran medida porque los grupos terroristas empiezan a utilizar también estos recursos de la globalización, como el transporte, por ejemplo, las telecomunicaciones. Que les permite, por ejemplo, poder establecer alianzas o redes de cooperación con otros grupos terroristas en otras partes del mundo, o tener sus filiales también a lo largo de toda una región o incluso en otras regiones distantes, ¿no? Las telecomunicaciones les permiten coordinar sus acciones, ¿no? Y esto de una forma maximiza su capacidad, ¿no? De llevar a cabo su agenda. En este caso es, por ejemplo, promover una idea de forma política de manera violenta, ¿no? En el siglo XIX, para volver a la idea anterior, los estados empiezan a hacer algo novedoso para la política internacional y el día de hoy es bastante usual verlo y que es empiezan a crear instituciones internacionales. Instituciones que, vamos a ver esto más a detalle en la próxima clase, buscan de alguna forma ordenar o estructurar los procesos de cooperación en torno a un asunto específico, ¿no? En Europa, por ejemplo, y aquí pongo a una breve lista, empiezan a aparecer algunas de las primeras instituciones internacionales, como por ejemplo en 1815, creada luego del Congreso de Viena, o durante el Congreso de Viena, la Comisión Central para la Navegación en el río Rin. Un río en Europa, debe saber por su clase de geografía, ¿no? Que atraviesa Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y Países Bajos, ¿no? A través del cual, por supuesto, navegaban navíos de los distintos países atravesados por este río, y en torno a lo cual faltaban ciertas reglas. Por ejemplo, para el uso del río, pero también para, por ejemplo, el respeto del entorno ambiental, ¿no? Em, Hacía falta, por ejemplo, ciertos estándares con respecto a estos asuntos que vengo mencionando, y los países deciden ponerse de acuerdo en torno a ello, ¿no? Establecer ciertas reglas de convivencia, vamos a decir, para la administración de este río y de manera más específica para la navegación en él, ¿no? Decenas de años después aparecería la Comisión del Danubio para otro río que atraviesa otra parte de Europa, ¿no? Que empieza en Alemania, termina en Ucrania y atraviesa como 10 o 11 países, si no estoy equivocado, que también requería de ciertas reglas para poder utilizarlo, ¿no? La Comisión del Danubio se crea en el 56 luego de la guerra de Crimea, que involucró a algunos países atravesados por este río, también para establecer ciertos estándares que establezcan orden en el uso de este río, ¿no? Más adelante aparecería, por ejemplo, la Unión Telegráfica Internacional, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, la Unión Postal, que también buscaban establecer ciertas reglas para, por ejemplo, el intercambio de mensajes a través de, por ejemplo, cartas, ¿no? Eventualmente para poder establecer ciertos criterios para pesas y medidas que eran irrelevantes para el comercio internacional, por ejemplo, ¿no? La idea está en que, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, hay una necesidad de los estados en establecer ciertos mínimos comunes para el uso de de este tipo de recursos, ¿no? Naturaleza bastante técnica, como pueden ver, ¿no? Telecomunicaciones o, por ejemplo, navegación a través de ríos, ¿no? Y esto es porque, nuevamente, era necesario estandarizar ciertas prácticas, ¿no? La ausencia de esta estandarización implica que entonces cada estado que hace uso de estos ríos, por ejemplo, o por ejemplo envía mensajes a otros, siguen criterios propios nacionales que no necesariamente van a facilitar el entendimiento entre estos estados, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacen básicamente es empezar a ponerse de acuerdo, utilizan a sus cuerpos diplomáticos para reunirse y empezar a llegar a justamente este entendimiento, ¿no? Que permita luego explotar estos recursos o aprovechar estos recursos de una manera más beneficiosa, y teniendo en consideración el interés de todos los actores que participan en este proceso, ¿no? Estas instituciones internacionales aparecen
para solucionar estos problemas o facilitar este entendimiento y hacer posible la cooperación, ¿no? Tienen, por así decirlo, una naturaleza funcional, ¿no? No se crean como un objetivo en sí mismas, ¿no? Sino para solucionar un problema o facilitar un mejor entendimiento. Y esto fortalece luego o incrementa de manera significativa la interacción entre los actores internacionales. Por lo menos la organiza mejor, ¿no? Y al organizarla le da mayor predictibilidad y facilita mucho más la interacción entre estos actores, ¿no? En el siglo XX, las instituciones internacionales sufrirían lo que Eric Hobsbawm llama una especie de explosión, ¿no? Empiezan a crecer mucho más, empiezan a volverse más complejas y el día de hoy tenemos instituciones internacionales de carácter global y también muchas instituciones de carácter regional, ya no solamente en Europa, sino en las distintas regiones del mundo. La próxima clase tenemos una clase para hablar solamente de instituciones y toda su racionalidad, por qué aparecen y luego vamos a ir institución por institución. Pero me importa mucho hablar de las instituciones ahora que hablo de globalización, porque facilitan de manera significativa, por ejemplo, justamente esta idea de la globalización de las interacciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX aparecen instituciones de carácter global como la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, en 1919, que sería la antecesora de lo que es el día de hoy Naciones Unidas, que aparece en 1945, ¿m? Y que tienen, o que son instituciones, por lo menos Naciones Unidas de una manera más convincente, de pretensión o alcance universal. Buscan incluir a la mayor cantidad de estados del sistema internacional, ¿no? Y el día de hoy, por supuesto, podemos decir que Naciones Unidas tiene un alcance global, ¿no? Y esto permite que los distintos actores del sistema internacional puedan encontrarse a través de sus cuerpos diplomáticos en espacios, por ejemplo, como la Asamblea General o los distintos organismos que tiene Naciones Unidas para interactuar ahí y para fortalecer sus distintos vínculos, ¿no? Se crean, por ejemplo, las denominadas instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, GATT por sus siglas en inglés, que luego evoluciona a lo que es el día de hoy OMC, que facilitan el intercambio comercial, ¿no? El GATT y OMC el día de hoy tiene como objetivo promover el libre comercio a nivel global, ¿no? O el Banco Mundial servir como una agencia de apoyo para el desarrollo para los países que se encuentran justamente en vías de desarrollo, ¿no? O el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que facilita entendimiento de las políticas monetarias de los países. El día de hoy también es una gran fuente de capital para muchas economías que requieren estabilizar sus cifras macroeconómicas. Entonces, estos espacios como el GATT, el Fondo Monetario o el Banco Mundial, de los cuales voy a hablar más a detalle en un par de clases, lo que hacen es facilitar nuevamente la interacción entre los actores a nivel internacional. E incluso aquí ya no solamente participan estados, sino también actores del sector privado, ¿no? Por ejemplo, empresas que están muy interesadas, por ejemplo, en lo que vaya a decidir en estos espacios que promueven el libre comercio o el Fondo Monetario Internacional, porque lo que se acuerde allí les afecta directamente. Em, Luego también veríamos en el siglo XX el avance del neoliberalismo, del cual hablamos brevemente, creo que en la clase de ciencia política, pero vamos a hablar más de esto en detalle en otras clases, que es básicamente una forma específica de entender la relación entre el Estado y la economía. La idea en general es que el Estado debería tener una participación mínima en el funcionamiento del mercado, debería más bien permitirse la acción libre y restricta de los agentes económicos. Y esto luego deriva en una serie de políticas, una receta de políticas que se sugieren, como por ejemplo la privatización, facilitar el ahorro, eliminar subsidios o cualquier otro tipo de distorsión del mercado, eliminar tarifas, entre otros. La idea es que finalmente la economía pueda funcionar de la manera más libre posible. Y esta es una idea que empieza a ganar terreno en los años 70 y justamente en el marco de la globalización, y que luego se va volviendo mucho más legítima y mucho más valiosa para los estados que empiezan a implementarla para, por ejemplo, organizar su propia economía, ¿no? Los estados latinoamericanos, por ejemplo, empezamos a adoptar
las recetas del neoliberalismo. Chile fue la primera en los 70, luego en los 80 también lo hizo México y en los años 90, justamente para salir de la situación de deterioro económico en la que se encontraba América Latina, empezamos a implementar, Perú lo hizo, Argentina lo hizo también, las recetas del neoliberalismo, ¿no? De una manera, de hecho, bastante disciplinada, justamente para poder ordenar nuestras economías, ¿no? La idea es que el neoliberalismo también es un elemento que facilita de manera significativa la expansión de los flujos o las interacciones económicas, ¿no? Una de las ideas más importantes ahí es que los países deben abrirse al mercado internacional, deben reducir todas las barreras arancelarias y no arancelarias posibles que existan, fortalecer el libre comercio, el flujo de capitales a nivel global. Y esto nuevamente hace, como vengo reiterando ya más de una vez, que los procesos de interacción entre los actores internacionales crezcan, ¿sí? Y nuevamente reitero, aquí ya no solamente hablamos de estados, sino también, por ejemplo, actores del sector económico, ¿no? Que empiezan a salir al mundo, empiezan a movilizarse, empiezan a localizarse en otros mercados con mucha más intensidad, empiezan a establecer relaciones comerciales de un lado a otro. Y esto hace finalmente que se desarrolle un proceso que progresivamente los estados ya no pueden ir conduciendo o manejando como lo intentaban hacer en el pasado, ¿no? El día de hoy, y ya hablamos del siglo XX, pero también del siglo XXI, ¿no? El desarrollo de la tecnología permite ahora que las interacciones sean mucho menos costosas, ¿no? Que la distancia se acorte cada vez más, ¿no? La virtualidad de la economía, por ejemplo, la creación de las redes sociales y demás, crean flujos, ¿no? De interacción o de intercambio que ya los estados progresivamente no pueden controlar, ¿no? Espacios, por ejemplo, como Facebook, como Meta, Meta se llama, ¿no? La empresa, ¿no? Facebook o, por ejemplo, Twitter y demás son un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Son plataformas a través de las cuales los distintos actores o agentes del sistema internacional están interactuando diariamente y que los estados no controlan, ¿no? De hecho, son espacios sostenidos por empresas privadas, ¿no? Son ellas las que generan la plataforma que facilita esta interacción, ¿no? Lo cual luego nos lleva a un debate muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo de alguna forma que ahora gran parte de la interacción internacional se lleva a cabo en este mundo virtual que los estados no definen necesariamente y que más bien está definido en términos de lo que buscan algunas empresas, ¿no? Del sector privado, lo cual de hecho ya les otorga un gran poder, ¿no? Para de alguna forma condicionar o definir el sentido de las discusiones, ¿no? O de las interacciones a nivel internacional. Todo esto para añadir nuevamente que la globalización tiene este elemento, ¿no? De facilitar los puntos de contacto y reducir progresivamente el poder de los estados. Y me parece que es un buen punto de partida para hablar justamente de otros actores no estatales, porque ayuda a entender mejor su relevancia actual y cómo en algunas ocasiones sus actores no estatales pueden presentar problemas o desafíos para los estados, ¿no? El primer actor no estatal del que vamos a hablar o son las empresas transnacionales, ¿no? Y vamos a tratar de entender qué tipo de motivaciones tienen, qué es lo que pueden hacer en el sistema internacional, ¿no? La literatura en RI la considera, sobre todo la literatura en economía política internacional, uno de los actores más poderosos a nivel internacional, ¿no? Las empresas, como también una empresa a nivel doméstico, tienen intereses y preferencias muy concretas. Siguen básicamente la misma definición de actor que vimos la clase pasada, ¿no? Tienen intereses y buscan concretarlos de alguna manera, ¿no? Se asume que por lo general las empresas tienen un interés principal y que es el de la ganancia, el del profit, ¿no? Una empresa se forma justamente en ese sentido, ¿no? Es posible que haya empresas que actúen en contra de este criterio, en contra de sus propios intereses económicos, pero nuevamente reitero, no es lo usual o no es la norma o no es el comportamiento usualmente esperable de las empresas. Las empresas tienden a incrementar sus utilidades y eso es un buen punto de partida, ¿no? Para poder luego tratar de entender por qué toman ciertas decisiones y tratar de hacer ciertas estimaciones de lo que haría una empresa transnacional en un determinado escenario o situación, ¿no? Entonces, acá hablamos de empresas, por supuesto, hablamos también de corporaciones financieras como bancos, todos estos actores suelen ser categorizados como empresas transnacionales. Y muy importante, sus acciones o sus actividades no se restringen únicamente a un espacio nacional o doméstico, ¿no? Son empresas que se proyectan al sistema internacional
porque ven justamente allí una posibilidad para seguir incrementando su ganancia, ¿no? Lo hacen, por supuesto, en función de los recursos que tienen a su disposición. No cualquier empresa puede internacionalizarse con mucha facilidad o tener actividad internacional sostenida en el tiempo, ¿no? Em, es decir, las empresas que logran hacer este salto se caracterizan por tener un cierto tipo de poder considerable frente al resto de empresas, ¿no? Cuando hablamos de empresas transnacionales, hablamos por lo general de corporaciones o de empresas bastante ricas o con mucho capital, ¿no? Con un network significativo, ¿no? O con una valorización en el mercado de capitales bastante alta, ¿no? Lo cual de alguna forma revela que tienen un tipo de poder específico a su disposición y que es el poder económico. Las empresas transnacionales no se caracterizan por tener, por ejemplo, poder militar, que es un tipo de poder, por ejemplo, que tienen los estados, ¿no? O poder de coerción económica, ¿no? Algunas empresas, de hecho, sí buscan tener ese tipo de poder en ciertas circunstancias o establecer vínculos con actores que les pueden ofrecer ese tipo de poder, pero no es el tipo de poder que usualmente suelen tener, sino esencialmente económico, ¿no? Algunas empresas son tan grandes o son tan relevantes en ciertos flujos internacionales o en ciertas estructuras económicas a nivel global. Y justamente su posición relevante en esas estructuras o su centralidad lo vuelve actores muy influyentes, ¿no? Su ubicación dentro de ciertas, por ejemplo, cadenas de valor a nivel global, ¿no? Los vuelve indispensables frente a otros actores internacionales, ¿no? Los realistas por mucho tiempo desdeñaron el poder económico como un poder importante. Para los realistas es el poder militar el que define las relaciones en última instancia, pero creo que la realidad ha terminado como desmintiendo esa lectura o matizándola significativamente, porque hemos visto, y vamos a verlo mucho a lo largo de este curso de actualidad internacional, que la economía importa muchísimo en la política internacional. La política internacional no puede estar desligada de los asuntos económicos, de hecho está muy condicionada por ellos muchas veces, y vamos a ver que hay muchas empresas transnacionales que utilizan justamente este poder para hacer frente a actores estatales o entrar en conflicto con ellos y utilizarlo para promover sus intereses o sus agencias, o sus intereses, perdón, o sus preferencias. Y que en muchas ocasiones pueden ser mucho más exitosas que los estados. De hecho, hay algunas empresas, grandes empresas internacionales, que tienen un capital que supera por mucho el PBI de varios países del mundo, ¿no? Estoy pensando en empresas como por ejemplo Apple, Amazon o Nvidia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que tienen networks sumamente grandes, ¿no? Enormes, que superan el PBI de varios países de América Latina, varios países de África y de Asia, ¿no? Son actores con mucho peso que también tienen incidencia, de hecho, en el proceso de toma de decisiones de los estados, en lo que radican, por ejemplo, ¿no? Em, las empresas transnacionales son un fenómeno relativamente nuevo, aunque tenemos algunos ejemplos en el pasado, como la Compañía Británica de Indias Orientales, por ejemplo, la Compañía Neerlandesa de Indias Orientales, ¿no? Que pueden ser calificados como empresas transnacionales, pero aquí hay un elemento importante, que estas compañías eran impulsadas y respaldadas por los estados, justamente en el objetivo de, por ejemplo, fortalecer los imperios, ¿no? Como es el caso del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? El caso de los Países Bajos, ¿no? Que tuvieron dominios a lo largo de todo el sistema internacional en siglos pasados, ¿no? Y estas compañías, por ejemplo, aparecen antes de que surja formalmente el sistema westfaliano, ¿no? Eh, pero progresivamente estos actores irían ganando cada vez más autonomía e independencia frente a los estados, ¿no? Y eso es un buen elemento también para tener en consideración, ¿no? Las empresas inicialmente nacen dentro de territorios nacionales, ¿no? Los estados, con una orientación bastante mercantilista, buscan dirigir ellos directamente los procesos económicos, ¿no? Y controlar aquello que atraviesa las fronteras nacionales, ¿no? Pero progresivamente las empresas del sector privado empezarían a ganar cada vez mucho más peso y empezarían ellas luego a tener actividad en el plano internacional y escaparían finalmente al control de los estados, ¿no? Los estados entonces, y esto se observa con mucha claridad del día de hoy, son cada vez más incapaces de regular las actividades
de las empresas transnacionales y más bien empiezan a establecer ciertos tipos de relaciones de cooperación con estos actores, ¿no? Volvamos nuevamente a la categoría que vimos la clase pasada, ¿no? Las relaciones pueden ir en este flujo o en este, perdón, en este continuo de conflicto y cooperación. ¿No? Los estados son un actor internacional, las empresas transnacionales son otro tipo de actor internacional y entre ellas pueden también establecer relaciones de cooperación cuando ven que en esa relación de cooperación hay algo beneficioso para ambas, ¿no? Em, los estados, por ejemplo, muchas veces ayudan a la internacionalización de las empresas, ¿no? Las impulsan, de hecho establecen acuerdos de cooperación con otros estados que faciliten, por ejemplo, la movilización del capital o que una empresa pueda instalarse en otro mercado sin mucha dificultad o sin atravesar demasiadas barreras burocráticas, por ejemplo, ¿no? Las empresas también generan muchas ganancias que luego pueden convertirse también en un beneficio económico para los estados, ¿no? Los estados buscan también incentivar la llegada de empresas transnacionales que se instalen en sus economías, ¿no? Que contribuyan a generar empleo, por ejemplo, ¿no? Que dinamicen los mercados, que traigan capital y traigan dólares, ¿no? Para también fortalecer económicamente al país, ¿no? Entonces, puede llevarse a cabo esta relación profundamente beneficiosa para ambos y muy cooperativa cuando nuevamente está en el interés de estos dos tipos de actores internacionales, ¿no? Ahora, recordando nuevamente lo que vimos en la clase pasada, importa mucho observar cuánto poder existe en esta relación, por ejemplo, una díada de un actor A, un actor B, un estado y una empresa porque cómo está distribuido el poder en esa relación específica va a condicionar también, por ejemplo, qué intereses son los que suelen beneficiarse más y qué actor, por ejemplo, no ve un beneficio tan grande como el otro, ¿no? En esa relación de negociación o de cooperación, por supuesto que es importante observar quién tiene mayor capacidad de condicionar la relación o la dinámica de negociación, ¿no? Y vamos a creer nuevamente que los actores más poderosos son los que suelen tener el control de ese proceso, ¿no? Los estados son actores sumamente poderosos, ya lo hemos visto en la clase pasada. Son actores que tienen poder militar y poder económico también, y otro tipo de poderes también ideacionales, ¿no? De ideas, lo cual les lleva por lo general a tener cierto nivel de control de relación, ¿no? Pero como vimos, los estados también varían muchísimo en sus capacidades, y en su tipo y en el nivel de poder que tienen, ¿no? Entonces, por supuesto, hay estados mucho más débiles y que está en una situación más bien de necesidad y de vulnerabilidad frente a grandes empresas transnacionales, lo cual luego permite que estas empresas puedan tener o puedan imponer o promover sus intereses con mayor facilidad, ¿no? Entonces, esa es otra dimensión que siempre hay que tener en consideración, cómo está distribuido el poder en la relación específica entre un Estado y una empresa transnacional, ¿no? Una empresa que viene del sistema internacional o un conjunto de empresas, ¿no? Em, entonces, las empresas pueden desarrollar estas relaciones de cooperación que les pueden facilitar muchísimo su internacionalización a nivel internacional, ¿no? Pueden tal vez también establecer relaciones de cooperación o de conflicto con otras empresas transnacionales, ¿no? O también con otros actores del sistema internacional, como crimen organizado, por ejemplo, o como ONGs. Vamos a ver algunos ejemplos en un rato, ¿no? Una empresa puede estar o tener una relación sumamente conflictiva contra una ONG, por ejemplo, y no necesariamente por un asunto económico, ¿no? Sino, por ejemplo, una empresa puede llevar a cabo, no sé, procesos o puede contaminar, por ejemplo, el entorno ambiental en el que se encuentra y esto puede movilizar a ciertas ONGs internacionales que desarrollan una relación conflictiva con esta empresa, ¿no? En función de esa agenda específica, ¿no? Y ahí nos tocaría observar cuánto tipo de poder tiene cada uno de estos actores, qué tipo de poder tiene y cómo lo utilizan en la relación con el otro, ¿no? Entonces, las interacciones de las empresas transnacionales también pueden ser sumamente complejas y pueden establecerse con distintos tipos de actores del sistema internacional. En ocasiones, las empresas transnacionales incurren en relaciones de conflicto, es bastante usual, y algunos casos incluso pueden ser bastante problemáticos, como los que presento ahí abajo en el último punto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la United Fruit Company, una empresa transnacional que tuvo presencia en América Latina durante el siglo XX, en la primera mitad y luego durante la Guerra Fría.
dedicada al rubro de alimentos y que tenía actividad en varios países de América Latina, ¿no? Lo que durante la primera mitad del siglo XX se denominaban de una manera peyorativa las repúblicas bananeras, ¿no? La United Fruit Company está dedicada justamente a la producción y a la exportación del banano, plátano. Y había varios países en donde esta era una actividad económica muy importante, ¿eh? Como Colombia, países de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Donde la United Fruit Company tenía presencia, pero en los cuales también la United Fruit Company se caracterizó por ejemplo, establecer relaciones con los gobiernos que llevaron a escenarios de corrupción, por ejemplo, o de violencia que utilizaron los gobiernos en función de los intereses de la United Fruit Company frente, por ejemplo, a sindicatos, ¿no? Frente a los trabajadores organizados, ¿no? Lo cual llevó a, por ejemplo, a que la imagen de la United Fruit Company en estos países sea altamente controversial y problemática. El caso más comentado es de conflicto de la United Fruit Company con un país es el caso de Guatemala, ¿no? En 1956, el presidente de Guatemala democráticamente electo, Jacobo Arbenz, es forzado a renunciar, luego de iniciar un proceso de reforma agraria que iba a afectar directamente los intereses de esta empresa. Y esta empresa lo que hace es recurrir a su gobierno, al gobierno de Eisenhower en Estados Unidos, que finalmente decide intervenir en el país para forzar la salida de Jacobo Arbenz de la presidencia. ¿M? Hay una intervención directa de los Estados Unidos, de la CIA, motivada por el lobby que o lleva a cabo esta empresa y en alianza también con actores guatemaltecos locales que eran opositores al gobierno de Arbenz, ¿no? Finalmente Arbenz sale del poder y esto queda como una especie de caso paradigmático de intervención estadounidense en América Latina. Pero es importante enfatizar que no es una intervención estadounidense motivada únicamente por intereses estratégicos, ¿no? Que era lo usual en la Guerra Fría, ¿no? Que era contener al comunismo, a la Unión Soviética y a sus potenciales aliados en el continente, sino que también fue una intervención motivada, impulsada por actores del sector privado y de una manera muy específica por una empresa transnacional como la United Fruit Company, ¿no? Otros casos de conflicto muy notorios, el caso de, por ejemplo, la empresa Shell en Nigeria y lo que tiene que ver con la contaminación del río Delta, o por ejemplo, caso muy referenciado para nosotros, Odebrecht, ¿no? En América Latina. Una empresa además impulsada significativamente por el Estado de Brasil en su proyecto de exportación de capitales, ¿no? Y que tenía presencia en muchos países de América Latina y de África, y que luego, como sabemos, incurrió también en dinámicas de corrupción con varios gobiernos latinoamericanos. Perú es un caso, por supuesto, también muy comentado en esto. Y que luego generó todo un escenario de caos y conflicto político a lo largo de todo el continente, ¿no? En este caso había una empresa, ¿no? Que actuó en conjunto con su propio estado, el estado de Brasil, para poder proyectarse a nivel global, pero que luego incurrió en una serie de conflictos con distintos actores a lo largo de toda América Latina, ¿no? Y que se hizo muy evidente a raíz del descubrimiento de estas dinámicas de corrupción, ¿no? La operación Lavallato. Un segundo tipo de actor del que vamos a hablar ahora son los organismos no gubernamentales transnacionales o ONG transnacionales, ¿no? Porque existen ONGs que operan a nivel local o nacional y ONGs que deciden dar el salto y más bien internacionalizarse, ¿no? Y las ONGs están conformadas esencialmente por actores civiles que buscan promover ciertas ideas, o como le decimos, categorías cognitivas a nivel global para defender una agenda específica, ¿no? Por ejemplo, defender la idea de los derechos humanos, ¿no? Considerarlos como algo importante, valioso, que debería promoverse y protegerse a nivel global, ¿no? La protección del medio ambiente. ¿M? O, por ejemplo, la protección ante poblaciones vulnerables, la protección de especies en vía de extinción, entre otros, ¿no? La justicia. Es decir, las ONGs actúan en el sistema internacional con la idea de promover ciertas agendas de carácter normativo. Es decir, las ONGs básicamente establecen qué es lo que creen que debería hacerse en el plano internacional en torno a ciertos puntos, como por ejemplo derechos humanos, ¿no? Entonces, las ONGs existen a nivel doméstico, pero luego
a través de la acumulación de ciertas capacidades, pueden luego dar el salto al plano internacional para promover en ese espacio sus intereses o sus preferencias. Y muy importante mencionar nuevamente que también se crean, como también las empresas transnacionales, en función de los intereses de actores civiles, ¿no? Del sector privado, podemos decir, que deciden dar este salto y forman estas entidades llamadas ONGs, que luego llegan a tener esta visibilidad internacional. Las ONGs han sido también tradicionalmente consideradas de poco valor por la escuela realista, porque claramente son mucho más débiles que los estados en un sentido tradicional, también que las empresas también transnacionales, porque las ONGs no se caracterizan por tener, por ejemplo, poder militar o poder de coerción, y tampoco se caracterizan por ser actores con mucho capital o muy ricos a nivel internacional. El poder de las ONGs viene por el otro lado, y es el lado más ideacional o no material. Las ONGs pueden crear categorías cognitivas, como decía hace un rato, ¿no? Ciertas ideas en torno a lo que debería hacerse o a lo que no debería hacerse en un asunto específico, y luego lo que pueden hacer de una manera muy efectiva, porque lo han hecho con mucha claridad desde el siglo XIX hasta la actualidad, es promover estas ideas, ¿no? Convencer finalmente a los actores del sistema internacional de que sus ideas son las que deben adoptarse, las ideas legítimas o las ideas que son moralmente correctas, ¿no? Y lo que observamos es que la comunidad internacional, los actores del sistema internacional han ido progresivamente también adoptando o interiorizando estas ideas, ¿no? Y esto es muy poderoso, muy potente, porque de alguna forma, al interiorizar estas ideas, se asume que las preferencias de los actores internacionales también pueden cambiarse o pueden de alguna forma verse condicionadas por estas nuevas ideas que van ganando mucha legitimidad a nivel internacional. Por lo tanto, y aquí la escuela constructivista en RI trabaja mucho esto, el poder ideacional, usualmente desvalorizado por las escuelas más tradicionales de RI, puede ser muy potente, ¿no? Porque a través de una forma o una vía menos controversial, como el uso de la fuerza, por ejemplo, pueden alterar directamente las preferencias o los intereses de los actores internacionales y hacer que actúen de una manera distinta a como actuaban antes de recibir esta influencia por parte de estos actores, ¿sí? Las ONGs no son los únicos actores que pueden crear categorías cognitivas o ideas, también lo pueden hacer los estados, por ejemplo, pero las ONGs han demostrado ser muy activas y muy eficientes dentro del uso de este poder específico, ¿no? Eh, Podemos rastrear las primeras acciones de las ONGs internacionales en el siglo XIX. En el siglo XIX en Europa empiezan a aparecer, por ejemplo, las primeras asociaciones para promover la paz a nivel internacional, condenar la guerra, ¿no? Las primeras asociaciones a fines del XIX o inicio del siglo XX, por ejemplo, para promover los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, había cumbres internacionales de asociaciones de mujeres de todo el mundo que se reunían para discutir los asuntos de la guerra y también muy importante para discutir cómo ellas podían empezar a actuar de manera más coordinada a nivel global para promover, por ejemplo, la lucha histórica que tenían para obtener el voto, ¿no? Y poder elegir y también eventualmente ser elegidas dentro de las democracias que ya existían en ese momento, ¿no? Un caso muy ilustrativo de esto es la Cruz Roja, una ONG que existe hasta el día de hoy y que existe desde 1863. Nace en el contexto de las guerras italianas en esa década del siglo XIX. Hay dos batallas muy importantes que son la de Solferino y Magenta, en la que los miembros fundadores de la Cruz Roja empiezan a observar algo muy importante y crítico para ellos, y que era el tratamiento, por ejemplo, de soldados rendidos o de heridos o de población civil en el contexto de las guerras, un asunto en torno al cual no existía, por ejemplo, ningún tipo de regulación o de entendimiento entre los estados. Entonces son los actores civiles los que empiezan a promover cierto tipo de ideas a nivel internacional. Por ejemplo, que en el contexto de una guerra no se ataque, por ejemplo, a los médicos que están brindando atención médica, que no se ataque a soldados rendidos o a soldados que están heridos o que ya no representan ningún tipo de amenaza, que a los prisioneros de guerra se les dé un trato digno hasta cierto punto, ¿no? Y estas son ideas que vienen desde abajo, que llegan finalmente a oídos de los estados eventualmente, y los estados luego lo que hacen es empezar a, eh, a tomar esta agenda y empiezan luego a formalizarla, a crear normas internacionales
para garantizar, por ejemplo, lo que vengo diciendo hace un rato, ¿no? La protección de heridos, la protección de por ejemplo, darle trato digno a los prisioneros de guerra, entre otros, ¿no? El derecho internacional humanitario actualmente se sostiene sobre muchos de estos principios que nacieron movilizados originalmente por actores de la sociedad civil y que luego llegan finalmente a influir en la toma de decisiones de sus propios estados. Este es un buen ejemplo, nuevamente, de cómo las ONGs pueden tener un poder muy importante, ¿no? Porque logran finalmente que los estados adopten este comportamiento y creen estas normas a raíz de las actividades que ellos finalmente llevan a cabo, ¿no? ¿Cómo las ONGs llevan esto a cabo? Por supuesto, a través de activismo. ¿M? Generan información. Llevan a cabo investigación, también publican informes o reportes de lo que ellos quieren informar, lo que quieren mostrar al mundo. Las ONGs actúan sabiendo que hay una audiencia internacional a la que ellos tienen que de alguna forma convencer también. Y en torno a los asuntos que a ellos les importan, como derechos humanos o medio ambiente o migración, entre otros, y utilizan estos recursos, tratando de maximizar su mensaje, de volverlo legítimo y, sobre todo, lo más importante, tener un efecto en el comportamiento de actores internacionales, como por ejemplo, nuevamente, los estados, ¿no? Las ONGs, utilizando estos recursos, pueden movilizar a la opinión pública, pueden también generar escenarios de presión para los estados y forzarlos a que adopten cierto tipo de normas internacionales. Esto se observa, por ejemplo, con mucha claridad en las ONGs de corte medioambiental, que buscan, por ejemplo, sensibilizar a la opinión pública con respecto a ciertos asuntos críticos, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? O como, por ejemplo, la deforestación o la extinción de ciertos animales, ¿no? Lo que hacen las ONGs, por ejemplo, como Greenpeace, es reunir información sobre esto, sobre esta realidad, sobre esta problemática, empiezan a luego difundirla, empiezan a también promover la idea de que es necesario proteger el medio ambiente o proteger a la fauna y a la flora, lo presentan también como un asunto urgente, necesario para ser abordado directamente por los estados o por la comunidad internacional. Esto luego puede llevar a un proceso en el cual la misma opinión pública, ahora informada y con esta información a su disposición, también presione a sus gobiernos o empiece a elegir gobernantes que se comprometan con esta agenda y así finalmente las ONGs pueden lograr el objetivo que tienen, que es justamente promover o lograr que los estados materialicen esa agenda a través de leyes o de normas internacionales. Como actor internacional, también las ONGs pueden establecer dinámicas de cooperación con algunos estados, ¿m? Para promover estas agendas o también con empresas, cuando nuevamente sus intereses están en consonancia, ¿no? Como les dije hace un rato, una empresa no necesariamente actúa motivada por ideas, actúa motivada en general por el profit, pero puede ver en la relación de cooperación con una ONG algo también beneficioso para ellas, por ejemplo, para legitimar cierto tipo de acciones, ¿no? O para eventualmente también generar ganancias, ¿no? Actuar esencialmente de manera estratégica, ¿no? Las relaciones también pueden ser eventualmente conflictivas, ¿no? Las ONGs han entrado en conflicto, por ejemplo, con estados a lo largo de la historia. Greenpeace es un ejemplo también de eso, ¿no? Greenpeace denunció, por ejemplo, activamente ensayos o test nucleares llevados a cabo por estados como los estados europeos, Francia, el Reino Unido, también los Estados Unidos, por supuesto, por el impacto ambiental sumamente negativo que tenía, por ejemplo, llevar a cabo ensayos nucleares, ¿no? Y esto llevó a escenarios de conflicto y eventualmente uso de la fuerza y de la coerción por parte de los estados para detener las acciones de estos activistas, ¿no? Que eventualmente iban radicalizándose en sus demandas, ¿no? Y tornándose eventualmente violentos, ¿no? Para poder hacer más visible la lucha que ellos tienen, ¿no? Lo que estoy sugiriendo en este momento es que las ONGs hacen uso de distintos recursos, ¿no? Que pueden ser muy difíciles de combatir muchas veces por los otros actores, ¿no? Las ONGs pueden tener muchísima legitimidad, ¿no? Y un actor con muchísima legitimidad requiere ser combatido en ese plano, ¿no? Más de ideas, ¿no? Que utilizando la fuerza, por ejemplo, para poder destruirlos, ¿no? Eso puede tener más bien el efecto contraproducente de legitimarlos mucho más, ¿no?
El uso de campañas normativas es también algo muy característico de las ONGs, ¿no? Como decía hace un rato, ¿no? También usan mucho performance, ¿no? Imágenes, videos, actividades que llevan a cabo cuando hacen activismo, por ejemplo, que pueden tener un efecto muy importante y condicionar significativamente el comportamiento de los estados. Por ejemplo, denunciar violaciones de derechos humanos, algo que hace muchísimo Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ¿no? Que denuncian, por ejemplo, represión, violencia, persecución contra minorías en distintos países, contra grupos indefensos, ¿no? Básicamente ahí lo que hacen este tipo como de ONGs es no solamente concientizar más a la población sobre las penurias que atraviesan ciertas poblaciones minoritarias, por ejemplo, sino también denunciar las acciones de los estados y señalarlas, ¿no? Em, en las internacionales utilizamos el término naming and shaming como una práctica muy habitual de las ONGs, en la que ellas buscan imponer cierto tipo de costos reputacionales en los estados que, por ejemplo, para volver al ejemplo anterior, violan derechos humanos o contaminan en el medio ambiente. Incurren en lo que en inglés llamamos wrongdoings, ¿no? O comportamientos inadecuados o irresponsables, ¿no? Irresponsables o inadecuados, por supuesto, nuevamente, de acuerdo a los estándares que las ONGs buscan promover. Está mal contaminar, está mal violar derechos humanos, ¿no? Entonces, en torno a esa idea, se puede acusar y imponer ciertos costos sobre estos actores que cometen estos wrongdoings, ¿no? La idea es, como también se señala en la literatura, movilizar la vergüenza, ¿m? Imponer vergüenza en estos estados, en estos actores que violan estos derechos humanos o contaminan el medio ambiente, y así generar presión sobre ellos, ¿no? Algo que sabemos, también lo comentaba la clase anterior, es que los estados valoran muchísimo su reputación a nivel internacional o cómo son vistos o su imagen, ¿no? Por eso también buscan desarrollar soft power, ¿no? Estados sumamente autoritarios, represivos, ¿no? Buscan presentarse a la comunidad internacional de una manera siempre, o intentan hacerlo de una manera positiva, porque saben que tener una muy mala reputación luego puede llevar a dinámicas de exclusión internacional, pueden convertirlos en estados paria, ¿no? Completamente alejados y distanciados de los procesos más importantes, y eso eventualmente incluso puede tener un costo material directo, ¿no? Los puede alejar de dinámicas de cooperación económica, ¿no? O los puede convertir eventualmente en un problema que requiera intervención militar, ¿no? Por ejemplo, empresas que violan derechos humanos constantemente, luego son sujetas, son elementos de discusión, ¿no? Con respecto a si la comunidad internacional debería intervenir militarmente en ellos o no para parar con esas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces los gobiernos valoran mucho su reputación y esa reputación puede verse severamente dañada por este tipo de actividades que vienen de la sociedad civil organizada a nivel internacional. Por lo tanto, importa. Este es un asunto muy importante para los gobiernos autoritarios es un ejemplo muy claro nuevamente de cómo las ONGs pueden desarrollar este tipo de relaciones conflictivas con ellos, ¿no? Podemos ubicar eso dentro de ese continuo que mostraba la clase pasada, ¿no? De las relaciones de cooperación y conflicto, ¿no? Y esos distintos niveles de intensidad, ¿no? Los gobiernos autoritarios experimentan mucho de este costo que vienen de las ONGs, pero también las democracias. Y de hecho las democracias suelen ser más vulnerables que los gobiernos autoritarios, porque las democracias tienen condiciones que facilitan, por ejemplo, que viaje la información o que ciertas ideas puedan llegar con más facilidad, ¿no? A la gente, ¿no? A través de, por ejemplo, la libertad de prensa, libertad de expresión y demás, ¿no? Son canales que facilitan el flujo de información y los vuelve de alguna forma más vulnerables a la crítica, ¿no? O que sean de alguna forma más vulnerables a los costos que las ONGs buscan imponer sobre ellas cuando cometen estos wrongdoings. Hablemos ahora de otros dos actores de naturaleza más complicada, controversial, y que son el crimen transnacional y el terrorismo. El crimen transnacional ha ido ganando también fuerza en las últimas décadas como un actor internacional. Y el crimen transnacional es de hecho un actor bastante particular y diría un poquito más complejo que los que acabamos de presentar hace un rato, que las empresas o que las ONGs. El crimen transnacional básicamente puedes tenerlos también como empresas.
que buscan también tener ganancias, profits, solo que por supuesto en mercados ilegales, ¿no? Mercados criminales, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? La trata de personas, la tala ilegal, minería ilegal, entre otros, ¿no? Los grupos narcotraficantes son por lo general los tipos de actores más referenciados dentro de esta literatura en relaciones internacionales. En gran medida se han visto favorecidos, como mencionaba hace un rato, por la globalización, que les ha permitido poder expandir sus mercados, sus actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico el día de hoy no es un fenómeno nacional, es claramente un fenómeno transnacional. Los grupos de narcotráfico tienen presencia en más de un país, ¿no? O forman parte de cadenas de producción que involucran a distintos países, ¿no? La economía, por ejemplo, del narco requiere de países en donde se extrae, por ejemplo, el recurso que luego se va a laboratorios que se transforma finalmente en el producto que se vende, ¿no? La cocaína. Luego hay otros países que sirven como vías de acceso a finalmente otros países que son los mercados, ¿no? Y en esos flujos participan una serie de actores de distinta nacionalidad que cooperan entre sí activamente para hacer posible finalmente esta economía tan rentable, ¿no? La economía del narco es una economía sumamente rentable, genera ganancias bastante grandes, que convierte a estos actores justamente en actores muy poderosos, son muy ricos, ¿no? Tienen muchísimo capital a su disposición y los vuelve muy influyentes a nivel internacional. ¿M? Pero el otro elemento que caracteriza también al crimen transnacional es el uso de la fuerza. Es decir, a diferencia de las empresas que vimos hace un rato, el crimen sí se caracteriza por tener capacidad de coerción. Para poder defenderse, por ejemplo, frente a las fuerzas del orden, frente al poder del Estado que busca reprimirlas, ¿no? O desaparecerlas, exterminarlas, ¿no? Dado que es una economía ilegal y que busca ser combatida por los estados o por la comunidad internacional, ¿no? En general, ¿no? Entonces, los grupos de crimen transnacional, como el narcotráfico, requieren también tener un músculo militar, por así decirlo, ¿no? Y en ocasiones este poder de violencia, de coerción, se hace mucho más complejo, ¿no? Vean el caso, por ejemplo, de los cárteles de la droga en México. Cártel Jalisco Nueva Generación tiene poder militar suficientemente grande, tienen artillería, tienen drones para poder hacer frente de igual a igual al Estado mexicano y al ejército del Estado de México, ¿no? Lo cual sugiere cómo los grupos del narco, por ejemplo, invierten mucho en ese tipo de poder porque saben que es necesario para poder defenderse del Estado o de otros grupos del narco y así poder prosperar, ¿no? El profit es definitivamente lo que moviliza a los grupos de crimen internacional, la ganancia económica que pueden generar de sus actividades ilícitas, ¿no? Y utilizan el poder de la fuerza para poder sostener y defender sus mercados, ¿no? Estos actores han ido ganando relevancia, mucha relevancia en los últimos años. El mercado de la droga, por ejemplo, se ha hecho cada vez más creciente, mucho más atractivo también. Em, También la trata de personas, ¿no? Esos son problemas muy grandes en América Latina, ¿no? Secuestros, sicariato y demás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿no? Un grupo de crimen internacional también muy poderoso, muy bien organizado, con presencia en más de un país. Es prácticamente un sistema, ¿no? Funciona en torno, como vimos en la clase de ciencia política, a reglas de corte informal, pero a pesar de esa informalidad, eso no significa que sean débiles, o más débiles que los actores que actúan de acuerdo a reglas formales. Más bien están sumamente estructurados y representan un problema directo para los estados y de una manera, para hablar un poco más en clave teórica, representan también un problema para la soberanía de los estados, ¿no? Este elemento central de la definición de estado, que es el de la soberanía, se debilita en estos entornos, en estas situaciones en las cuales un grupo de crimen organizado empieza a aparecer dentro de su contexto nacional, ¿no? Porque un grupo narcotraficante, por ejemplo, o, por ejemplo las maras que existen en Centroamérica, u otros ejemplos más que se les puedan ocurrir, lo que representan es un desafío directo al Estado porque tienen capacidad para ejercer la violencia. Esa capacidad en teoría debería estar o debería ser exclusiva de los Estados, que de acuerdo a la definición que vimos deberían tener, deberían digo, el monopolio de la violencia.
deberían ser ellos quienes usan o autorizan el uso de la fuerza a lo largo del territorio nacional, ¿no? Pero el crimen lo que hace es utilizarla de manera independiente y en función de sus intereses privados más específicos, que es, por ejemplo, la de prosperar en el mercado de la droga, ¿no? O en otro tipo de economías ilegales, ¿no? Desde los años 70, el narco, por ejemplo, se ha vuelto cada vez más un asunto o un problema internacional. La banda de narcotráfico, por ejemplo, en América Latina, vieron que los mercados más prometedores para, por ejemplo, vender marihuana o eventualmente cocaína eran Estados Unidos y Europa, ¿no? Lo cual los lleva luego a establecer relaciones de cooperación con otros grupos de crimen organizado en otras partes de América Latina y eventualmente en estas dos regiones a las que buscan llegar, en donde la droga tiene un valor muy importante, se vende a un muy buen precio, ¿no? Entonces, esto lleva a que finalmente los grupos del narco empiecen a construir estos networks, ¿no? Estas redes internacionales que atraviesan los distintos estados, ¿no? Eventualmente los estados son conscientes de este problema y deciden dar la lucha y enfrentarse contra estos grupos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, en el 71 inicia su famosa guerra contra las drogas, en la presidencia de Richard Nixon. Y es una guerra que sigue hasta el día de hoy y creo que se ha demostrado bastante difícil de ganar, ¿no? O podemos decir directamente imposible de ganar por lo enormemente poderosos y estructurados que se han vuelto estos grupos del crimen. ¿No? Eh, México y Colombia son dos casos bastante ilustrativos del poder de estos grupos. A un momento del siglo XXI, recuerdo portadas de The Economist o de The Foreign Policy de revistas que la dan de Colombia y de México como estados fallidos. Y decían que eran estados fallidos porque había parcelas de territorio en México y en Colombia, lo hay de hecho hasta el día de hoy, que están controlados efectivamente por estos grupos del crimen organizado y en los cuales el Estado no tiene una presencia efectiva. En América Latina, la literatura de ciencia política el día de hoy habla de que incluso los grupos de crimen organizado han llegado a establecer sistemas de gobernanza paralelos a los del Estado, ¿no? Los grupos narcotraficantes, por ejemplo, lo que hacen es tomar control de ciertos territorios. Los cárteles de la droga en México, por ejemplo, tienen poder de coerción para poder tomar control efectivo de un territorio y lo que hacen es luego empezar a gobernar esos territorios. Empiezan a otorgar, por ejemplo, bienes públicos a la población, como por ejemplo educación, les dan salud, ofrecen préstamos, desarrollan una serie de dinámicas colaborativas con la población, a cambio, por supuesto, de su lealtad o de su reconocimiento como la autoridad real en esos territorios, es decir, hacen política eventualmente, ¿no? Lo cual luego lleva a que estos grupos de la droga, piensen en el caso de la familia michoacana, por ejemplo, o el cártel de Sinaloa, o nuevamente Jalisco Nueva Generación, no sean vistas como problemáticas por parte de la población, sino más bien como legítimas, en el sentido de que empiezan a cumplir esa tarea que en teoría los estados deberían estar cumpliendo, que es la de ofrecer bienes públicos, ofrecer seguridad, por ejemplo, a la población. Es decir, eventualmente el Estado, como el Estado de México, el Estado Federal de México quiero decir, ya no solamente pierde el combate frente a estos grupos en el plano tradicional, ¿no? De enfrentamiento directo militar, ¿no? Sino que también pierde el combate en términos de legitimidad, ¿no? Es más legítimo para la población, por ejemplo, o es más legítimo la familia michoacana, por ejemplo, que por ejemplo el estado que se encuentra en la capital, en Ciudad de México, ¿no? Por su capacidad, por ejemplo, de establecer orden, ¿no? Esto sugiere entonces que el narco puede llegar incluso a tener ese poder, ¿no? Y ese tipo como de sistemas de gobernanza paralelo, también le llaman sistema de gobernanza híbrido en ciencia política, es cada vez más usual verlo en América Latina y está muy correlacionado con la debilidad de los estados para establecer su autoridad en el territorio nacional, ¿no? Eventualmente podemos observar relaciones de cooperación también entre los estados y los grupos de crimen organizado, ¿m? Cuando, por supuesto, esa relación de cooperación va a otorgar un beneficio tanto para el grupo de crimen como también para el Estado, ¿no? Para quienes dirigen el Estado, para el gobierno, ¿no? Los grupos de crimen organizado, por ejemplo, corrompen a los funcionarios públicos, los compran para que estos les permitan llevar a cabo sus actividades económicas sin problemas, ¿no? Para que legislen en su favor o para que no los persigan y que incluso
que las fuerzas del orden estén más bien en su favor para proteger y que sus economías ilegales prosperen, ¿no? Ejemplos de esto hay muchísimo a lo largo de América Latina. Colombia, México, Venezuela han sido por lo general casos muy ilustrativos de esto, pero vamos en varios países ahora también de Sudamérica en esa misma línea, ¿eh? Afganistán o varios países por ejemplo, Medio Oriente, el Afganistán de los talibanes, por ejemplo, que dependían activamente de la cooperación con grupos de crimen organizado para poder acceder a capital. Y al mismo tiempo lo que ellos ofrecían era a cambio ofrecerles territorio o protección, ¿no? A través de las fuerzas del orden para que sus economías ilegales prosperen, ¿no? Nacen o aparecen los narcoestados, por ejemplo, ¿no? O estados que promueven activamente economías ilegales porque obtienen un beneficio, por lo general a raíz de eso, ¿no? Un beneficio directamente económico, ¿no? Está bastante estudiado que los grupos del crimen transnacional lo que prefieren es escenarios de estabilidad y de orden, porque es lo que más favorece el desarrollo de sus economías, ¿no? Más bien lo que rehuyen es a entrar en conflicto directo, ¿no? Contra el Estado o contra otros grupos criminales porque la violencia también genera condiciones sumamente negativas para que sus economías prosperen, ¿no? Y es por eso que los grupos de crimen lo que hacen es utilizar su poder económico para intentar comprar lealtades o comprar finalmente la autorización o el permiso del Estado, ¿no? Pero los estados no siempre entran en esta dinámica y luego esto genera un escenario de enfrentamiento que lleva a violencia y genera luego víctimas colaterales, ¿no? México desde 2006 inicia su guerra contra el narco, que ha arrojado cerca de más de 250.000 víctimas hasta el día de hoy, que implica una militarización de la lucha contra los distintos cárteles de la droga, ¿no? Y contrario a las expectativas que se tenían en ese momento, es bastante evidente que el uso de la fuerza contra los grupos de crimen transnacional por lo general suele arrojar más violencia y no los derrota, ¿no? Es decir, ya está bastante comprobado, creo que utilizar ese medio para destruir al crimen transnacional es completamente insuficiente, ¿no? Y se necesita complementar con otro tipo de medidas para debilitarlos, ¿no? Cortar o acelerar sus mercados, por ejemplo, su acceso a recursos, ¿no? Y demás, ¿no? Políticas anticorrupción, ¿no? Para que el Estado no sea vulnerable frente a lo que el crimen les ofrezca. Pero lo que sí es importante mencionar es que claramente el día de hoy estos son actores internacionales de peso y muy importantes porque tienen más de un tipo de poder a su disposición, poder de violencia y también poder económico. Terrorismo internacional, que es otro tipo también de actor relevante. Se habla de actores terroristas, ¿no? Desde siempre, ¿no? El terrorismo siempre ha existido, cada vez más sofisticado y más organizado. Pero desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el terrorismo empieza a dar un salto de corte más internacional, ¿no? Es decir, empieza a llevar a cabo sus actividades más allá de fronteras nacionales, ¿no? Se puede identificar a los grupos terroristas como grupos políticos que tienen fines políticos, que promueven una idea política en específica, pero a través de medios violentos, ¿no? No a través de vías institucionales o a través de vías más normales o legítimas, ¿no? Sino a través del uso de la violencia, pero específicamente violencia dirigida a población no combatiente, a población civil, con el fin específico de intimidar, de generar terror. ¿M? Eh, Ese es el tipo de violencia específica que estos grupos utilizan. Suelen actuar de manera imprevista, no anunciada, no son actores o enemigos visibles, de hecho. Saben que tienen una audiencia a la cual buscan convencer y su objetivo no es convencerlas a través de, por ejemplo, ofrecerles beneficios como haría un partido político, ¿no? O promesas, sino más bien infundir temor en ellos y forzarlos a finalmente a adoptar las ideas que ellos tienen, ¿no? Los grupos terroristas no actúan por lo general motivados por el profit, como el grupo de crimen o las empresas de que hemos hablado hace un rato, ¿no? Sus fines suelen ser políticos, como por ejemplo destruir un estado, derrocar un gobierno. O promover una ideología específica, ¿no? O una religión, entre otras cosas, ¿no? Es decir, la movilización, el objetivo es esencialmente político y el medio es la violencia. Los grupos terroristas tienen dos tipos de poder, por así decirlo. Uno muy claro, el poder de coerción, el poder de violencia y también, por otro lado, poder ideacional.
los grupos terroristas como las ONGs también son actores completamente diferentes, por supuesto, pero los grupos terroristas también crean ideas, categorías cognitivas que buscan movilizar a nivel internacional. Pero a diferencia de las ONGs que tienen estos recursos que vimos hace un rato, los terroristas utilizan la violencia esencialmente para que sus ideas empiecen a difundirse y eventualmente a aceptarse, no necesariamente por ser legítimas, ¿no? Sino porque si uno no las acepta, es muy probable que la violencia se imponga finalmente sobre uno, ¿no? Ese es el método, la forma en la cómo los grupos terroristas actúan. Y reitero nuevamente, grupos terroristas ha habido siempre, desde la guerra del Peloponeso empieza uno a identificar ese tipo de actores, pero es recién en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX que el terrorismo empieza a internacionalizarse y en gran medida favorecido nuevamente por la globalización. Porque la globalización les permite, por ejemplo, como decía hace un rato, establecer alianzas con otros grupos a nivel internacional, poder desplazar a sus militantes a otros países, ¿no? Poder organizarse a través de, por ejemplo, las telecomunicaciones, ahora redes sociales, eh, y lograr su objetivo, ¿no? La existencia de medios de comunicación masiva también permite que ahora a las actividades de los grupos terroristas o sus mensajes que ellos buscan llegar y transmitir a su audiencia tengan mayor visibilidad o tengan mayor capacidad de viajar por el mundo, ¿no? Los terroristas, por ejemplo, ahora trabajan mucho en ataques terroristas que no solamente transmitan una idea, sino que también sean fácilmente recordables, muy visibles o que tengan cierto grado de espectacularidad para justamente infundir más temor, ¿no? El 11 de septiembre es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Un ataque terrorista que fue diseñado y confeccionado de manera muy cuidadosa por años por las élites de Al Qaeda, principalmente Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, y lo que hicieron básicamente es planear un ataque al estado más poderoso del sistema internacional, en su corazón financiero, destruir uno de los símbolos más importantes del poder económico estadounidense, que eran las Torres Gemelas, el World Trade Center, ¿no? Y además destruirlo de una manera muy visible, ¿no? Ataques con aviones, ¿no? Y con explosiones, ¿no? Como saben ustedes, después los edificios se cayeron y eso generó un impacto muy grande. Murieron más de 3.000 personas. Y hasta el día de hoy uno tiene como referencia ese ataque, ¿no? Lo cual muestra de alguna forma la efectividad y el éxito de Al Qaeda al lograr su objetivo, ¿no? Moviliza luego a Estados Unidos a iniciar una guerra en Medio Oriente, de la que vamos a hablar más adelante en otras clases, que contribuye luego a también deslegitimar a los mismos Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos puede llevar también a pensar que ahí los grupos terroristas lograron un objetivo muy importante, que fue debilitar políticamente a su adversario, ¿no? El 11 de septiembre es un ataque muy importante también porque o sirvió para cuestionar esta lectura nuevamente tradicional de que los estados son los actores más importantes o más poderosos a nivel internacional. Los grupos terroristas, nuevamente, para volver a la definición, son esencialmente actores privados, organizados entre sí, ¿no? Tienen acceso a ciertos recursos y lo que buscan hacer es luego justamente enfrentarse a otro tipo de actores en el sistema internacional, ¿no? Y Al Qaeda logró dar un ataque a Estados Unidos en su territorio, cosa que Estados Unidos no había experimentado desde Pearl Harbor en 1941. Eh, Estados Unidos en los años 90, como lo vamos a ver en otra clase más adelante, pensaba ya que no había ningún tipo de amenaza significativa internacional porque ya había sido derrotada la Unión Soviética y no había ningún otro tipo de potencia internacional con suficiente poder para hacer daño a los Estados Unidos, ¿no? Lo que no se sospechaba es que el ataque más letal a los Estados Unidos vendría de un actor no estatal, que era muy difícil de identificar a nivel internacional, como Al Qaeda, por ejemplo, de que ya se tenía información, mucha información para ese entonces, pero sus actividades todavía eran muy difíciles de rastrear, ¿no? Porque nuevamente, reitero esta idea, Al Qaeda utilizó medios difíciles de manejar y dirigir por los estados. Por ejemplo, uso de medios de comunicación, tecnología, transporte, entre otros, ¿no? La idea que busco transmitir desde el inicio de esta clase, ¿no? Entonces, esto luego lleva a que el terrorismo se convierta en un asunto cada vez más global. Aparecen más grupos terroristas internacionales. Desde los años de la Guerra Fría en adelante, Al Qaeda es solamente uno de ellos, ¿no? Otro ejemplo muy importante es el Estado Islámico, que también estuvo presente hace unos años con mucho poder, del cual hablamos también en la clase del día jueves. Em, y
Esto luego motiva a los estados a tomar decisiones a nivel internacional y mucha cooperación también para combatir con lo que se llama ahora terrorismo internacional, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, inicia una lucha global contra el terror en la primera década del siglo XXI, en el gobierno de George Bush, en el que convoca a varios países de la comunidad internacional para luchar contra los grupos terroristas y también contra esos actores que cooperaban activamente con el terrorismo. Y esto es muy importante, ¿no? Porque como cualquier actor internacional también los grupos terroristas pueden establecer dinámicas de cooperación. No solamente se enfrentan o tienen dinámicas de conflicto con otros estados, sino también pueden establecer cooperación con otros actores, como por ejemplo estados, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Al-Qaeda y Afganistán. El gobierno de Afganistán, de los talibanes, cooperó activamente con Al-Qaeda y de hecho les permitió tener actividad en su territorio. Ahí tenemos una relación de cooperación entre terrorismo y un estado en concreto, ¿no? A eso se le llama State Sponsored Terrorism en inglés, ¿no? O el terrorismo promovido o activamente por cierto tipo como de estados cuando sus intereses están justamente alineados, ¿no? Eh, los grupos terroristas también pueden cooperar con grupos de crimen organizado, ¿no? Ahí nace el famoso nombre ¿no? de crimen, ¿cómo se llama? Como se llamó a las FARC por mucho tiempo, ¿no? Narcoterrorismo, ¿no? No eran solamente grupos dedicados al narco, sino que también ponían en práctica o llevaban a cabo actividades terroristas, ¿no? Y muchas veces en alianza con estos tipos de grupos que se llevan o buscan tener justamente este tipo de actividad, ¿no? Los grupos terroristas pueden ver un beneficio en cooperar con estos otros actores, ¿no? Un Estado les puede ofrecer protección y seguridad, o un grupo de crimen les puede ofrecer capital, que por ejemplo los grupos terroristas necesitan para fortalecerse militarmente, ¿no? Osama Bin Laden, que es uno de los fundadores de Al Qaeda, puso a disposición de Al Qaeda sus empresas. Osama Bin Laden era un personaje bastante rico y tenía muchísimo capital y puso a disposición de Al Qaeda todo eso para que finalmente Al Qaeda pueda tener dinero, pueda reclutar militantes, pueda comprar armamento, pueda recurrir a todos los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad política, que era básicamente expulsar a los Estados Unidos de Medio Oriente, a la que identificaba como una potencia invasora o ocupante, ¿no? Habiendo dicho todo esto, también lo que señala la literatura es que los grupos terroristas están muy lejos de ser irracionales, como usualmente se les suele presentar en medios de comunicación, en los discursos oficiales, ¿no? Los grupos terroristas han sido muy, pero muy ampliamente estudiados desde la ciencia política y también desde la CRI, y lo que se encuentra es que actúan de una manera bastante racional, ¿no? Las élites de los grupos terroristas, quienes dirigen estos grupos, calculan muy bien cada una de sus actividades, cada ataque, evalúan las posibles consecuencias de cada ataque, porque recuerda nuevamente el objetivo del grupo terrorista es llegar aquí, llegar a convencer o atemorizar de manera más concreta a una audiencia. Y saben que no cualquier acción puede llevar finalmente a ese resultado, por lo cual piensan muy bien en qué tipo de ataque van a llevar, piensan muy bien o planean muy bien en el impacto que va a tener este ataque, las consecuencias que va a llegar a tener, ¿no? En la población que finalmente va a recibir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ataques suicidas, esto lo ha sido mucho Robert Pape, un internacionalista muy importante, se han demostrado muy eficientes a la hora de infundir temor, ¿no? Que otro tipo de actividades que llevan a cabo los grupos terroristas, ¿no? También está bastante estudiado que los grupos terroristas suelen ser más efectivos cuando llevan a cabo sus actividades terroristas en democracias que en autocracias. Nuevamente por esta idea de que las autocracias permiten que, por ejemplo, los mensajes de los terroristas viajen con más facilidad que en las autocracias, en donde, por ejemplo, el mensaje puede fácilmente ser contenido y limitado porque las autocracias se caracterizan por tener control de los flujos de información. Los grupos terroristas también son, como cualquier actor del sistema internacional, propensos a errores. Pueden tomar malas decisiones en función de mala información o porque no procesan bien la información o no estiman bien las capacidades de sus adversarios. Pero que actúan de manera racional está ampliamente probado y es bueno saber eso para poder combatirlos efectivamente. Última diapositiva. Actualmente se habla de que existe una crisis de la globalización, ¿m? Porque básicamente hemos visto muchos de estos flujos que acabo de mencionar como alterados o limitados
en gran medida por decisiones que vienen de los propios estados, ¿no? Un ejemplo de esto es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y de hecho, Trump es también una especie como de síntoma muy claro de lo que es esta crisis de la globalización, ¿no? Es decir, decisiones que vienen directamente de los estados, para hablar de los actores más poderosos del sistema internacional, para, por ejemplo, ponerle un alto a estos flujos de intercambio económico que hemos visto han sido muy importantes para conectar a los distintos actores del sistema internacional, ¿no? Este, como se llama ahora, desacople económico, por ejemplo, entre China y Estados Unidos en marcha y que es un proceso de carácter estructural global porque son las dos economías más grandes del mundo, tiene un efecto muy importante a nivel económico global. Genera mucha incertidumbre con respecto a el funcionamiento de la economía internacional y motiva a los distintos agentes económicos a actuar de una manera mucho más prudente y con más cuidado, lo cual luego conlleva a una reducción de la intensidad de los flujos económicos, ¿no? La aparición de grupos nacionalistas o antiglobalistas o gobiernos también de corte iliberal, muchos de ellos democráticos, hablamos de ello en la clase pasada, ¿no? Que promueven, por ejemplo, nacionalismo económico, ¿no? Trump es un ejemplo también de esto, ¿no? Ponen tarifas, ¿no? A todos los países del mundo para limitar nuevamente también la llegada de esos productos al mercado estadounidense, ¿no? La crítica constante y la erosión interna que viven instituciones internacionales y cada vez están más desprestigiadas, ¿no? O más deslegitimadas, ¿no? El cierre de las fronteras por los procesos de migración y demás, nos sugieren de alguna forma que la globalización ha perdido mucho ímpetu y que los flujos se están reduciendo, las puertas que se abrieron también empiezan a cerrarse, ¿no? Y las economías y los estados en general parecen actuar cada vez más actualmente siguiendo un criterio muy nacional y cada vez menos global, ¿no? Hay una serie de discusiones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho ese término neofeudalismo para hacer referencia a que el sistema internacional podría estar transitando a esa situación, ¿no? Una etapa feudal en donde vuelven a aparecer estas pequeñas concentraciones, ¿no? De poder aisladas las unas frente a las otras, ¿no? Las regiones vuelven a distanciarse entre sí, los procesos vuelven a regionalizarse. eh, lo cual haría que finalmente todo este proceso del que vengo hablando se detenga, ¿no? Y las interacciones entre los actores internacionales se reduzca de manera significativa. Creo que hay mucha evidencia de que eso está sucediendo el día de hoy, pero muy importante, para retomar la idea inicial de la clase, es que esto no es accidental, sino que es básicamente resultado de decisiones deliberadas de parte de ciertos agentes o actores políticos, ¿no? Que son los que tienen el poder finalmente en la conducción de los estados y que buscan de alguna forma satisfacer o cumplir con ciertas ideas, ciertas promesas políticas que tienen, finalmente utilizando la política exterior en ese sentido, ¿no? Y utilizando la diplomacia en ese propósito, y lo cual termina finalmente congelando o limitando significativamente todo este proceso de incremento de flujos y de interacciones del que vengo hablando hace un rato. Súmenle eso también los problemas que suelen asociar con la globalización, ¿no? Mencionabas un rato crimen, terrorismo, ¿no? Podemos sumarle eso también, migración irregular, ¿no? Eh, y todo esto configura también una posición antiglobalista, ya no solamente de parte de las élites, sino también de la población en general, ¿no? Que ve justamente o que se siente, como dice la literatura, una perdedora de la globalización, ¿no? Eh, ve, por ejemplo, llegar en migración masiva, ¿no? O empresas que empiezan a afectar negativamente a la competencia doméstica, ¿no? O ver grupos terroristas o crimen organizado que llega a través de las fronteras, está muy relacionado con esta idea de que las fronteras están abiertas, deberíamos cerrarlas y nuevamente volver a ser una especie de unidad, ¿no? Distanciada del mundo, ¿no? Eh, Esta lógica más nacionalista es cada vez más creciente, tiene mucha legitimidad y le ha llevado a muchos actores políticos a lograr finalmente el poder, ¿no? Antiglobalismo o el nacionalismo forma parte de la agenda de líderes como por ejemplo Donald Trump.
eh, para hablar del más importante. Y por supuesto también son discursos muy enarbolados por la derecha europea, la derecha más extrema europea, por ejemplo, ¿no? Y también en América Latina. Y también por mucha izquierda, que también ve en el globalismo un enemigo, de hecho, histórico, ¿no? Entonces, todo esto conlleva que actualmente el mundo esté experimentando este proceso, ¿no? Lo que no sabemos es si esto va a ser un proceso sostenido y estamos en esa dirección hacia una desglobalización o estamos viendo una coyuntura que eventualmente puede cambiar de rumbo, ¿no? Pero es un elemento a tener en consideración porque en las próximas clases, cuando hablemos de Trump o hablemos de la crisis de la Unión Europea, o hablemos, por ejemplo, de violencia a lo largo de Medio Oriente, o de los problemas que afligen a América Latina en la actualidad, vamos a ver que este es siempre un telón de fondo, ¿no? Un descreimiento creciente con respecto a las ventajas o los beneficios de la globalización. Bien, muchas gracias con todos y con todas por su atención en esta clase. Hay muchas preguntas en el chat, espero que hayan podido por lo menos responderlas entre ustedes. Algunas son solamente comentarios. Muchas gracias. La próxima trataré de prestar más atención a sus comentarios o a sus preguntas.